Gracias, Carlos. No, está bien acá. Sí, no molesto. ¿Sí está bien acá? Sí. Cuando Carlos dijo un maestro, pensé que había invitado a otra persona. Dije, bueno, dije yo, me equivoqué. Bueno, ¿cómo están? Bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes, un privilegio, realmente. Y cuando me pidieron o me invitaron para tomar este tiempo, estuvimos orando mucho en cuanto a qué hablar y cómo expresar. Antes que nada, no había tenido la oportunidad yo de poder agradecer por su apoyo en el último tiempo que hemos tenido como familia y sinceramente hemos sido bendecidos sobremanera por ustedes, muchos de ustedes acompañando a mis padres en el hospital o en la casa, muchos de manera práctica también, y realmente hemos sido bendecidos por ustedes, ¿sí? Como iglesia. Bueno, muchos otros hermanos también en el mundo. Hace poco recibimos un libro que mandó una chica, una exalumna. El libro se llama Calma, alma mía, de Elizabeth Elliot, y la verdad también ha sido una bendición poder tener ese libro en casa. Pero bueno, pensando en qué podíamos compartir en esta mañana, entonces decidí que no voy a predicar un mensaje como tal, sino quiero simplemente compartir algunas reflexiones en el desierto, porque creo que son reflexiones que bien vale la pena considerar y saber perfectamente que estamos o hemos pasado o quizá vamos a pasar un desierto. Y por eso surge esta pregunta, entonces, que es la siguiente. ¿Qué haces cuando no te gustan las circunstancias de tu vida? ¿Qué haces cuando no te gustan las circunstancias de tu vida? Y puse entre paréntesis, y parece que no van a cambiar pronto. Porque todos pasamos circunstancias así en la vida, y como te dije antes, son desiertos. A ver, y en el desierto uno llega de muchas formas, ¿no? A veces el desierto llegamos porque seguimos el GPS y nos mandó por ahí. Y no queda otra. Pero yo puse, sí, nos pasó en el verano, teníamos que ir al campamento de jóvenes mayores en Córdoba, pusimos el GPS, seguimos y nos mandó por un desierto, que realmente fue rarísimo, pero bueno. No, pero ¿por qué fueron por ahí? Porque el GPS nos mandó por ahí. Otras veces llegamos al desierto porque fuimos tercos y no quisimos preguntar y nos mandamos. Y otra vez es porque sencillamente fue como que nos pasó. Hay diferentes tipos de desierto y creo que son desiertos que son muy comunes, ¿no es cierto? No sé, una enfermedad que de repente llega a la vida o que venimos arrastrando por mucho tiempo. Quizás hijos rebeldes también que nos obligan a estar en constante aflicción por eso. Quizás sea un tema económico y creo que de eso no nos libramos ninguno de nosotros y es un tema que nos viene también acompañando, un desierto. Quizás sea un pecado no confesado, no arreglado con Dios. Quizás sea problemas interpersonales con hermanos o quizás en la familia. Quizás sea sueños rotos que perseguíamos que de repente se rompieron. Quizás hijos que están lejos y es una preocupación constante. Quizás sea falta de perdón o el querer trabajar en el perdón. Puede ser muchas cosas el desierto. Y realmente la vida en sí da como giros inesperados constantemente. Y con mi esposa meditábamos en estos días y decíamos qué frágiles que somos, ¿eh? Porque de repente, de un momento a otro, cambia todo en la vida y somos frágiles. Totalmente vulnerables y totalmente indefensos y de repente todo cambia, todo cambia. Entonces, ¿qué haces cuando no te gustan las circunstancias de tu vida? Y parece que no van a cambiar pronto. ¿Qué hacemos? Bueno, pensando en este libro que te dije antes de Calma, alma mía, hay un capítulo que se llama Aceptación y allí la autora menciona un versículo que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Que es el Salmo 16, versículos 5 y 6, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y parecía un poco contradictorio
hablar de desiertos, pero de repente estamos hablando de este versículo. Y este versículo va diciendo que mi herencia es Jehová. Realmente lo que importa no es el desierto en sí, lo que importa es saber perfectamente que mi herencia es Jehová. Pero después dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, ¿no? A ver, para entender un poquito este versículo, es necesario aclarar que en esa época las heredades se medían muchas veces con cuerdas que se tiraban y ahí marcaban el límite por donde iba de la heredad de cada uno de los hijos. Entonces, cuando dice que las cuerdas cayeron en lugares deleitosos, quiere decir que la heredad que me tocó es la que me tocó pasar a mí. Esa es la heredad que me toca. Pero, mis queridos hermanos, a ver, cuando permitimos que las circunstancias de la vida nos definan, estamos en un problema gravísimo. Porque mis circunstancias no definen ni mi éxito ni mi fracaso. Sí las decisiones que tomo en las circunstancias. Y eso marca un destino diferente. Obviamente que el Señor es mi heredad y lo más importante. Y obviamente que Él está a mi lado acompañándome, pero yo tengo que tomar las decisiones correctas en medio de las circunstancias. Podemos pensar en personajes de la Biblia que pasaron circunstancias súper difíciles, pero tomaron decisiones que fueron claves para tener éxito o fracaso. Éxito o fracaso. Entonces, pensando en esto, les quiero invitar, por favor, a que consideremos juntos 4 decisiones que deberíamos tomar en medio de las circunstancias difíciles, en medio del desierto. Y son 4 decisiones que para mí han sido de mucha bendición y espero también sea para ustedes. ¿Está bien? ¿Me permite tener esta reflexión con ustedes, esta charla con ustedes? Muy bien, entonces vamos a comenzar entonces pensando en la primera decisión. Y la primera decisión es recordar quién es Él. Recordar quién es Él. Él con mayúscula, con acento, quién es Él. O sea, estamos hablando de su persona. Estamos hablando de su persona. Tengo que recordar quién es Él. Ahora, mis queridos, muchas veces me escuchaste decir aquí en este mismo púlpito que lo que yo creo determina lo que yo hago. Lo que yo creo determina lo que yo hago. Si yo creo en Dios, si mi teología es correcta delante de Dios, entonces voy a poder pasar mejor por este desierto, voy a poder tomar las decisiones correctas en medio de las circunstancias. Entonces tengo que pensar primero que todo en que Él es bueno. Él es bueno, mis queridos. Dios es bueno y eso nunca permitas que dudar de eso. Dios es bueno aún en medio del desierto. No escuché amén. Dios es bueno aún en medio del desierto. Leamos en 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 34. 1 Crónicas 16, 34. El Señor es bueno. Dice allí la palabra de Dios, dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Dios es bueno, mis queridos hermanos. Y su bondad está allí siempre en medio del desierto, siempre está allí. Él es tan bueno y a veces se manifiesta de forma que ni esperamos, ni sabemos. De verdad que ni esperamos. ¿Sí? Un ejemplo reciente. El viernes le comenté a mi esposa que realmente había tenido un momento de esos momentos que te agarra bajón por ahí de golpe. Y en la mañana, de repente, me quedé esperando el mensaje, el audio de mi mamá de WhatsApp, de 15 minutos que me mandaba cada día, y no llegaba más, no llegaba más. Entonces estaba en ese momento así, y de repente, a la tarde, tocan la puerta de casa, y un grupo de alumnos nos hicieron un regalo tan especial, con alfajores, que saben que soy enfermo de los alfajores, y con notitas de ánimo, estamos orando por ustedes. Y el Señor es tan bueno, hermanos. A veces es un versículo, a veces es una palabra de ánimo, a veces es tantas cosas. Pero nunca olvidemos, hermanos, que Dios es bueno. Recordar quién es Él. Él es bueno. No solamente es bueno, Dios también es fiel. Él es fiel.
Y podríamos buscar muchísimos versículos en la Biblia en cuanto a la fidelidad de Dios. Pensaba en Lamentaciones capítulo 3, pero también pensaba en 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13 dice claramente que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, en medio del desierto, recordemos que Él es fiel. Él es fiel. No solamente es fiel, sino que también Él es perdonador. Él es perdonador. El Salmo 130, versículo 3 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Y el 4 dice, pero en ti hay perdón. En ti hay perdón para que sea reverenciado. Dios es perdonador. Él siempre perdona. No solamente eso, también Dios es perfecto. Dios es perfecto. Él no se equivoca. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Perfecto es su camino de cruzar la palabra de Dios. Dios nunca se va a equivocar, mis queridos hermanos. Lo que pasa, las circunstancias de la vida siempre van acompañadas por la perfección de Dios. Los desiertos van acompañados por la perfección de Dios. Pero también recordar que Él es amor. Él es amor. Él es amor. Jeremías 31:3 dice que con amor eterno te he amado. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, dice allí el apóstol Juan claramente que Él es amor. Dios es amor. Dios es amor. ¿Estás en el desierto, mi querido hermano? Bueno, decidí por favor recordar quién es Él, su persona. ¿Quién es Él? Bueno, la segunda decisión que tenemos que tomar juntos en momentos del desierto, no solamente recordar quién es Él, sino también tenemos que recordar dónde está Él. ¿Dónde está Él? Y ahí vamos a hablar acerca de su posición. Su posición. ¿Dónde está Él? Fíjate por favor estos dos versículos que van a aparecer aquí en pantalla. Uno es el Salmo capítulo 11, versículo 4. Bueno, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Dónde está Dios? Dios está en su templo, está en su trono. Es una verdad inamovible. Si leyéramos el versículo 3, el anterior de este salmo, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nada, mis queridos, porque Dios está en su trono, hermanos. Él está ahí en su trono. Y como está en su trono, entonces yo puedo recordar dónde está Él, está en su trono. Y esa verdad maravillosa es única. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando recordamos la posición de Dios, estamos diciendo, Señor, estás en tu trono, sí, y entonces me puedo acercar a ti, Señor, con confianza. Qué privilegio que tenemos los hijos de Dios, hermanos. Qué privilegio que tenemos de poder llegar al trono del Señor siempre, de acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que Él está allí. Él está. Decisiones en el desierto. Recordar quién es Dios, quién es Él, su persona. Recordar dónde está Él, su posición. Tercera decisión. Recordar qué dijo. ¿Qué dijo? Estamos hablando de sus promesas. Sus promesas. Y vamos a ver rápidamente algunas promesas que Él hizo entre las 6.000 promesas que hay en la Biblia para los creyentes. Hay 33.000 en la Biblia para el pueblo de Israel, pero hay 6.000 que se estiman que para la iglesia. Fíjense, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Entonces, una promesa a Él, Él no me va a abandonar. Estoy en el desierto, bueno, no te va a abandonar el Señor. Él no te va a dejar nunca, Él está allí. No se olvida de vos. Otra promesa más, Salmo 138:8. Salmo 138:8. Dice allí el salmista, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios tiene un propósito. Aún en medio del desierto, Dios tiene un propósito. Aunque yo me equivoqué y me metí en el desierto porque quise, aún Dios utiliza eso malo. Aún Dios puede utilizar y cambiar todo para bien. O sea, parece contradictorio, pero aún Dios nos puede llegar a enseñar y a amonestar y a decirnos, bueno, hijo, aún quiero utilizar también eso también. También lo puedo utilizar yo. Dios tiene un propósito. Siguiente promesa, Dios sigue obrando en mí. Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando en mí. A pesar de todo, Dios sigue trabajando en mí y Él va a perfeccionar su obra en mi vida. Otra promesa más, Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Yo puedo seguir confiando en Él. Puedo seguir confiando en Él. Y una más, Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y voy a ir y vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, estamos en el desierto, puede ser, pero Él va a venir pronto a buscarme. Él va a venir pronto a buscarnos. Y entonces sabemos que el desierto es algo pasajero, algo pasajero. Decisiones. La primera decisión es recordar quién es Él, su persona, recordar dónde está Él, su posición, recordar qué dijo Él, sus promesas. La cuarta decisión es recordar qué hará Él, qué hará Él. Y vamos a hablar de su propuesta. ¿Qué propone Él en medio del desierto? Bueno, hay un versículo que me llama mucho la atención y el contexto es el pueblo de Israel, después de su desobediencia, haber rechazado la tierra prometida, su incredulidad, de repente aparece este versículo, el Salmo 78:19, que dice así, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Ahora, mis queridos, quiero decir una cosa, sí puede. Sí puede. Él puede poner mesa en el desierto. Pero Pablo, el desierto es un lugar o sea, no hay nada, miras alrededor, no hay nada. Dios puede poner mesa en el desierto. De hecho, puso mesa para ellos en el desierto, les dio el maná todos los días. Es más, se quejaron, les dio codornices. El Señor puede poner mesa en el desierto, claro que puede hacerlo, claro que sí. Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Están los enemigos alrededor, quizás los angustiadores, y sin embargo el Señor adereza, prepara una mesa para mí, prepara una mesa para mí. En Lucas capítulo 14, versículos 21 a 23, aparece allí una historia contada por el Señor Jesús de un hombre que organizó una fiesta. Invitó a gente para que viniera a su mesa y no quisieron venir. Entonces dijo, bueno, vayan y busquen por el camino. Vayan y busquen por el camino a gente que quiera venir a mi fiesta. Y dijeron, Señor, todavía hay lugar. Bueno, busquen más gente. Porque siempre hay lugar en la mesa del Señor. Siempre va a haber lugar en la mesa del Señor. Siempre. En Lucas también, capítulo 22, versículo 30, está diciendo el Señor a sus discípulos y están participaban de la última cena, dijo, bueno, la próxima vez va a ser en mi mesa cuando esté en mi reino. Diciendo, bueno, en el reino del Señor también habrá una mesa. Y en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, dice allí la palabra de Dios que cuando sea el momento de las bodas del Cordero, también va a haber una mesa. Va a haber una cena dispuesta para nosotros, una mesa allí. O sea, hay una mesa, habrá una mesa, y la última escena de la iglesia va a ser allí también con una mesa. Con una mesa.
Ahora, pensaba un poquito en el tema de la mesa, ¿no es cierto? Porque en la mesa de casa, ¿qué hay? Hay familia. En la mesa hay compañía. En la mesa hay muchas veces risas. Otras veces hay llanto en la mesa también. Pero en la mesa hay comida. En la mesa también hay juegos. Y qué bien que hace una mesa, estar juntos en una mesa. Qué bien que hace una mesa. Y de hecho, cuando uno está lejos de casa, uno extraña la mesa, estar allí con ellos, ¿no? Pero pensaba un poquito en la realidad de nuestra iglesia. Y creo que también nuestra iglesia debería tener una mesa aquí. Aquí como hermanos, en medio del desierto, podemos encontrar también familia, porque somos familia. Podemos encontrar compañía. Podemos encontrar también risas y algunas veces llanto también. Aquí en la mesa vamos a encontrar siempre comida espiritual, obviamente, y muchas veces también juegos. El problema es cuando no queremos venir a la mesa. Porque la mesa está dispuesta para todos acá. Hace un par de años atrás, creo, en otro contexto, di un ejemplo que escuché de otro predicador. Esto no es mío, no me hago cargo de esto, sino es otro predicador que hizo este acróstico con la palabra mesa. Fíjense, por favor. Él dijo así: bienvenidos a la mesa. Dijo, en la mesa hay, en primer lugar, hay memorias. Hay memorias. En la mesa se construyen memorias, se construyen historias y vamos juntos creando memorias todo el tiempo entre nosotros. Pero dijo también, en la mesa también se construye enseñanza, porque vamos siendo enseñados en la mesa en cuanto a diferentes valores y virtudes y obviamente la enseñanza de la palabra de Dios. Pero en la mesa también hay servicio, porque estamos allí juntos también sirviéndonos unos a otros y en la mesa hay afirmación. Y me gustó mucho este concepto porque me hizo pensar, primero que todo en la mesa familiar, obviamente, donde tuvimos la oportunidad cuando nuestros hijos eran chicos de poder crear memoria juntos en la mesa, de poder enseñarles, de poder servir y darles un ejemplo de servicio, pero también de darles afirmación. Pero pensaba en el tiempo de desierto también necesitamos una mesa aquí en la iglesia y como iglesia también lo mismo, construir memorias, dar enseñanza, servir y tener afirmación. Saber que estamos aquí para eso. ¿Qué haces cuando no te gustan las circunstancias que estás pasando? ¿Qué haces? Y parece que no van a cambiar. ¿Qué haces entonces? ¿Escapás? ¿Te quejas? ¿Vivís lamentándote por todo lo que pasó? ¿Permitís que eso quiera definirte? Bueno, mi propuesta en esta mañana, en esta reflexión, es decirte, mira, no. Mejor toma decisiones. Porque las decisiones son las que te van a ayudar realmente a tener éxito o fracaso en medio del desierto. Recordá quién es Él, su persona. Recordá dónde está Él, en ese trono de gracia dispuesto para que me acerque confiadamente. Recordá qué dijo Él, sus promesas. Él dijo que no nos iba a dejar nunca, no nos iba a abandonar. Pero también recordar qué va a hacer Él y es su propuesta. Él dijo, ya dispuse la mesa para ustedes. La mesa está lista. Vengan a la mesa. Vamos a disfrutar del tiempo con Él y el tiempo juntos como familia espiritual. Y va a ser mucho más fácil el desierto. Reflexiones. Espero que esta reflexión pueda ser de bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida, y que juntos podamos disfrutar de esta mesa en el Señor. Amén. Oramos. Y quizás estás allí con los ojos cerrados y quizás no estás aquí por primera vez o quizás estás viendo ese tiempo pero no encontrás esa mesa de relación con el Señor. Y quizás sea porque nunca aceptaste la invitación del Señor de venir a la mesa. La Biblia dice claramente que por cuanto todos pecamos estamos separados de la presencia de Dios. Estamos lejos de esa mesa. Entonces, si sos sincero, sabrás que es así, que el pecado te separó de Él. Y la Biblia dice que por más que nos esforcemos y por más que hagamos muchos intentos,
nunca vamos a alcanzar la marca divina. Pero Dios, al ver esa imposibilidad nuestra, Él decidió hacer algo y Él decidió mandar a su Hijo Jesucristo a este mundo. Él nació en un pesebre humildemente, Él creció, hizo muchos milagros, pero Cristo vino con su principal propósito fue ir a la cruz. Y allí en la cruz, dice la Biblia que Él cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Y Él allí murió, dio su vida por nosotros. Él cargó mi pecado en su cuerpo, derramó su sangre. Sangre preciosa que dice el apóstol Juan que nos limpia de todo pecado. Mi Señor murió en esa cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy está vivo. Y hoy ofrece el regalo y la invitación para que puedas venir. Para que al recibir ese regalo puedas cambiar tu eternidad y pasar de muerte a vida. Si hoy en esta mañana te das cuenta que nunca aceptaste esa invitación, yo te animo a que en esta mañana puedas decirle a Dios, Dios, por favor, sálvame. Dios, entiendo que yo no puedo hacer nada para salvarme, pero también entiendo que Cristo murió por mis pecados. Y te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y que me salve. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, por poder reflexionar, Señor, en tiempos de desierto. Y, Señor, te doy gracias porque al mirarte a ti, Señor, al contemplar quién eres, Señor, todo cambia, Señor. Recuerda que tú eres bueno, Señor, que tú eres fiel. Recuerda que tú eres perfecto, Señor. Recuerda que tú eres misericordioso, Señor, que eres perdonador, que eres amor, Señor. Todo cambia. Pero también queriendo poder recordar, Señor, ¿dónde estás, Señor? Estás en ese trono de gracia, Señor, que nos permite acercarnos libremente, Señor, por mérito de Cristo. También, Señor, hoy podemos recordar, Señor, lo que dijiste, Señor, y recordamos tus promesas, Señor, de que nunca nos vas a dejar, de que sigues trabajando en nosotros, de que, Señor, vas a venir pronto a buscarnos, Dios. Pero también gracias, Señor, por tu propuesta, Señor, porque puedes poner mesa aún en el desierto, Señor. Y ayúdanos a disfrutar de esa mesa de comunión, Señor, aquí todos juntos. Y recuerda, Señor, realmente Señor, que tú anhelas, Señor, tener comunión con nosotros. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Oramos agradecidos y oramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.